Fuera del régimen cambiario, considero yo que la sanción más onerosa que hay en materia tributaria, o de las más onerosas, es el régimen de precios de transferencia. Son sanciones muy altas, tanto por no hacer las formalidades como por los elementos sustanciales del mismo estudio. Es triste, pero una sanción de precios de transferencia puede llegar a quebrar la compañía. Oiga, y sin duda alguna también uno de los elementos de planeación contra el régimen de renta pasiva es ser no residente. Creo que al final ser no residente en Colombia termina siendo uno de los mejores vehículos de planeación. A veces los clientes dicen, no, es impuesto al patrimonio y muchas cosas. La solución, no ser residente. Y creo que el mejor caso que podemos ver es el de Falcao, que por cierto acaba otra vez de volver, entre comillas, a volver a firmar. Supongo yo que entre el acuerdo es que le paguen el impuesto. Totalmente, es que realmente la carga tributaria en Colombia para los residentes es muy alta y cuando uno compara con otros países realmente está por encima de la media. Entonces, tristemente, esa es la mejor estrategia de planeación fiscal porque eso te saca de toda la tributación en Colombia. Claro está, si tú vas a tener rentas de puente colombiana aún siendo no residente, continúas vinculado con tus obligaciones en el país y cuando tienes arrendamientos pequeños o rentas pequeñas, cuando eres una persona natural y lo pagas por la tabla, es más barato pagarlo como persona natural residente en Colombia. Pero si eres un no residente, de una pagas el 35%. Entonces, como todo, es una cosa que toca analizar caso a caso para ver qué más te conviene. Y quiero finalizar con el régimen de rentas pasivas, Olga, la fiscalización. La fiscalización de este régimen, en mi criterio, es muy sencillo para la DIAN. Por dos razones. La DIAN, cuando tú le informas en la declaración de activos en el exterior, artículo 600 que regula esa declaración, dice, reporta los activos que tienes afuera. Entonces uno dice ahí, acciones, sociedad. Entonces todos los que tengan acciones o sociedad, pues la DIAN puede tomar, aunque aún no lo ha hecho, pero le sería muy fácil decir, dime qué hace la sociedad. Ah, que la sociedad arrienda. Ok, dame la información de que arrienda. Y automáticamente, pues puede grabar con mucha facilidad a las personas naturales jurídicas que cumplen con este régimen. Por tanto, pues termina siendo un elemento de suma importancia cuando constituimos una sociedad en el exterior. Y ni que hablar si hacemos régimen de precios de transferencia. Total, recordemos que uno de los deberes de precios de transferencia es la documentación comprobatoria, donde hay un elemento que es el informe maestro. El informe maestro es el que contiene la visión general del grupo y en uno de los acápites uno tiene que incluir cuáles son todas las compañías del grupo y qué hacen. Entonces va a ser muy fácil con este informe maestro determinar si estamos ante una entidad controlada del exterior y si esta entidad se dedica a alguna de las actividades que me dan origen a rentas pasivas. Entonces, Olga, ya llevamos 4 puntos: cambio, jurisdicción, donde se toman las decisiones y tipo de rentas que percibe la sociedad en el exterior. Vamos a un quinto, régimen de precios de transferencia, pero vamos a hablarlo no desde la óptica general del régimen, sino sobre la constitución de sociedades en el exterior. Y para ello, Olga, vamos a partir del hecho que la sociedad está afuera, es decir, se administra afuera. 2, lo único que tiene son rentas activas, o sea que ya no le aplica el régimen de entidades controladas en el exterior. ¿Qué es entonces el régimen de precios de transferencia y cuándo nos aplica cuando constituimos una entidad en el exterior? Esa es una pregunta muy importante porque ya lo mencionábamos al inicio, hay uno de los hechos que me dispara la obligación de precios de transferencia y es cuando hago un aporte en especie a una entidad en el exterior. Acá no se hace un test de vinculación, sino solo por el hecho de hacer un aporte en especie ya se debe dar cumplimiento a este régimen. Y es importante anotarlo porque no tengo que hacer test de vinculación y ya por solo ese hecho voy a tener que presentar una declaración informativa y dependiendo de los topes voy a tener que entrar a presentar documentación comprobatoria. Entonces este es el primer driver porque si estoy ante un aporte en especie obligatoriamente voy a tener que hacer precios de transferencia.
Y ya viene un segundo elemento, y es que usualmente cuando las compañías arrancan en el exterior, voy a tener que determinar cómo voy a fondear esas compañías. Y usualmente la forma más sencilla es a través de endeudamiento externo activo, es decir, la compañía en Colombia le presta plata a la compañía del exterior. Y eso desde ya es una operación que tiene relevancia para el régimen de precios de transferencia. Que recordemos, en el caso de los endeudamientos, se generen o no se generen intereses, se van a tener que reportar. Y acá es bien complicado porque muchas veces no se pactan intereses y por ese hecho ya estamos incumpliendo el régimen de precios de transferencia. Quizás otra situación muy usual es que se pactan unos servicios. Entonces, no, es que desde Colombia se va a hacer en la administración y dirección de la compañía y se pacta una remuneración por servicios. O viceversa, desde afuera dicen, como no tienen caja, entonces, no, como yo voy a estar abriendo mercado, yo le voy a cobrar esa apertura del mercado, se lo voy a cargar a la compañía colombiana. Entonces, vía ese régimen de servicios, se van pasando dineros hacia la compañía que se abrió en el exterior. Entonces, ojo, porque toda transacción que tengamos con esta compañía en el exterior, cuando cumplimos uno de los criterios de vinculación, me va a generar la obligación de precios de transferencia. Que valga a notar, nosotros tenemos dos obligaciones claras. Una es respetar el principio de plena competencia, que no es otra cosa sino celebrar las operaciones como si lo hubiera celebrado con un tercero independiente en operaciones comparables, lo que se conoce como la obligación sustancial porque es de determinación del impuesto. Y ya vienen las segundas obligaciones, que son solo cuando se superan los topes previstos en la norma, y es como tú pruebas que cumpliste ese principio de plena competencia, donde resaltamos tres obligaciones, que son la declaración informativa, la documentación comprobatoria, y esa documentación comprobatoria se divide en tres niveles, que es el informe país por país, el informe maestro y el informe local. Informe local, que es lo que todo el mundo conoce como el estudio de precios de transferencia. Y finalmente una no tan pequeña, que es la notificación país por país. Y esta la resalto bien puntualmente porque solo por el hecho de hacer parte de un grupo multinacional, y un grupo multinacional entiéndase dos compañías vinculadas con operaciones en dos o más países que consolidan estados financieros. Entonces imaginémonos que tenemos la compañía colombiana que abrió su filial en Panamá. Entonces, en este ejemplo, así no haya tenido operaciones, voy a tener que mandar la notificación país por país. Y con el aliciente de que si no mando esa notificación, que es algo relativamente muy sencillo, puedo tener la sanción por no enviar información, que es la misma información exógena prevista en el estatuto. Olga, hay varios puntos. Podemos entonces decir que cuando tenemos una sociedad en el exterior, persona jurídica la constituye, esa persona jurídica automáticamente, solo el hecho de tenerla, ya cumplimos el artículo 260-1, que es el de vinculación económica. Ahora vienen las obligaciones formales, como los que tú acabas de mencionar. ¿Cuándo yo cumplo ese deber de obligaciones formales? Cuando cumplo un tope en activos y cuando cumplo un tope en ingresos. Si yo no cumplo ninguno de los topes, no estaría obligado a. Pero si los cumplo, voy a estar obligado a el régimen, y adicional debo de cumplir un tope en operaciones. Recordemos más o menos esos valores. Hay uno en activos y uno en ingresos, que es para decir, si tú eres vinculado y cumples esos topes, está obligado al régimen. Y luego hay un tercer elemento, y es que en esas obligaciones formales yo puedo o hacer declaración informativa o hacer el famoso informe local. Y es cuando tengo ingresos o operaciones que afectan resultados por más de 45.000 VTs, con excepción de la de financiamiento, que la de financiamiento tiene en cuenta el valor del capital. O sea que en el caso que tú nos colocabas, yo cumplo los topes de activos, o cualquiera de los dos, de activos o de ventas, y adicional le presto un dinero, vamos a suponer $1.000.000, ya voy a estar obligado a cumplir todo el régimen. Totalmente. Y que esté obligado a cumplir el régimen no es algo malo, porque realmente es una obligación más formal. Pero lo que yo sí invito es hacer una revisión previa de que las operaciones que transemos con nuestros vinculados estén dentro del régimen de precios de transferencia, porque muchas veces este régimen se ve como algo de cumplimiento posterior.
pero lo ideal es que yo tenga la certeza antes de que celebre la operación. En un ejemplo, veamos el tema del préstamo. Venga, antes de realizar el préstamo, hagamos el estudio de precios para determinar cuál es una tasa de mercado para ese préstamo. Porque si yo me espero hasta que el año se acabe y tenga que presentar el estudio de precios ante la autoridad tributaria, lo que va a pasar es que esa tasa que cobré puede que no sea suficiente y me toque entrar a corregir la declaración de renta, y cuando yo lo hago de forma posterior, eso va a significar una adición de ingresos para la compañía en Colombia y no necesariamente un gasto para la compañía que fue beneficiaria del crédito. Entonces ahí la principal recomendación es hagamos un estudio previo que me permita anticipar que estoy en cumplimiento del régimen de precios de transferencia, de tal forma de que cuando estructuremos las operaciones, las estructuremos dando cumplimiento a este principio. Varios comentarios en el tema del régimen de precios de transferencia, Olga, es la esencia, y quiero hacerlo como en palabras lo más castizas, como se denominaría posible, de este régimen. Y es, el objetivo es que usted no deje de pagar impuesto en Colombia y lo traslade a otra jurisdicción donde posiblemente sea más económico. Esa es la esencia, y eso se conoce como el principio que tú mencionaste, del principio de plena competencia. Entonces, que nuevamente, yo tengo una renta activa en el exterior, entonces lo que voy a hacer es que Colombia lo voy a dejar prácticamente sin impuesto porque allá tengo una tributación más baja. Entonces lo que hago es traspolar mi utilidad a la del exterior. Y efectivamente lo que busca el régimen de precios de transferencia es, no señor, usted me hace el favor y me indica vía estudio. En Colombia son 5, me corriges Olga, son 5 formas o metodologías, muy particularmente a partir de la OCDE, que me dicen, oye, esa utilidad yo te la demuestro a través de un informe, que es el informe local a la DIAN. Digo, mira, yo sí cumplo con ese principio, porque dependiendo de la metodología que aplique, yo estoy cumpliendo con los porcentajes de utilidad que debería dejar en Colombia, para que así entonces quede claro que yo sí tributo en Colombia. Pero un problema, Olga, y para hacer aquí nuevamente las preguntas difíciles, es ¿qué pasa si yo tengo el vehículo comercial? ¿Se acuerdan de los vehículos? Y yo tengo un vehículo comercial que lo utilizo exclusivamente para facturar. Y allá no dejo dinero, porque yo le cobro uno para que él facture uno. Parece chiste, pero hasta eso me genera un problema en régimen de precios. Diría un comediante, parece chiste, pero es anécdota. Realmente eso pasa mucho, pero eso es un claro incumplimiento del régimen de precios de transferencia, porque lo que tú tienes que determinar es que ese valor es un valor de mercado, y será que uno realmente compra para revender al mismo precio. Seguramente no. Puede que haya una estrategia detrás y que tú estés ampliando mercado, que estés en una estrategia de penetración, pero esos son el tipo de cosas que se deben sustentar, y lo que tú debes determinar es que no es por una razón a la vinculación que no estás ganando. Sin embargo, usualmente lo que pasa es que cada país considera que en su país se genera una utilidad, porque recordemos que precios de transferencia lo que busca proteger es la base gravable del impuesto de renta, es decir, que queden utilidades donde realmente se genera el valor de esas transacciones. De ahí que en el ejemplo que tú mencionas no hubo utilidad, entonces ¿cómo la voy a alocar en un país o en otro? Entonces, dependiendo de cómo se estructure o cómo se muestre esa realidad, vamos a estar en un cumplimiento de precios o no, porque imagínate que si tú ves, ese es el valor de mercado, eso es lo que los terceros están en facultad de pagar por ese servicio, pero el costo, que sería lo que tienes con el vinculado, está a valores de mercado. ¿Qué significa eso? Que tienes es un problema de negocio, no un problema de precios de transferencia. Pero muchas veces en esos ejemplos ahí uno diría, ojo, que uno no tiene un negocio para perder o no tiene un negocio para no ganar. Entonces, ese es el tipo de sensibilidades que cuando se monta un estudio de precios de transferencia se tiene que tener la claridad, porque bajo un análisis puro y duro de la administración tributaria te dirían, tú no estás ganando, no estás cumpliendo el régimen de precios de transferencia. Me encanta una frase que indicaste, la debida sustentación. Correcto. Porque muchas veces podemos aperturar negocios en el exterior que por su misma esencia comercial no logran dar resultados, sea el primer año, segundo, tercer año, y ahí donde va a tener un elemento importante esa sustentación.
Y ahí vamos viendo entonces cómo en el régimen, que también fuera del régimen cambiario, considero yo que la sanción más onerosa que hay en materia tributaria, o de las más onerosas, es el régimen de precios de transferencia. Son sanciones muy altas, tanto por no hacer las formalidades como por los elementos sustanciales del mismo estudio. Y que las fiscalizaciones tienen un problema, que muchas veces son subjetivas, porque yo puedo decir que efectivamente no pierdo, pero puede ser que la sustentación no guarda un sentido lógico para el funcionario que fiscaliza, que ya las fiscalizaciones en este sentido se han aumentado y hay a tener la debida defensa. Y estos son comentarios que no me gusta hacer, pero de ahí la importancia de siempre cuando se hagan esos informes, tienen muchos elementos de responsabilidad. Por ello casi siempre es un servicio que se terceriza por la alta responsabilidad que hay de crear la adecuada sustentación. Totalmente, porque es triste, pero una sanción de precios de transferencia puede llegar a quebrar la compañía. Imaginémonos que en una operación de un ingreso que no cobraste, te pueden adicionar un ingreso a cero costo, es decir, ese ingreso pagaría impuestos al 35%. El no cumplir el régimen cuando estamos en materia de costos y gastos, adicional a la sanción pecuniaria por el régimen sancionatorio propio de precios, te pueden desconocer el 100% del costo de deducción. Entonces volvemos a que estarías tributando sobre un elemento bruto y no sobre un elemento neto. Entonces muchas veces uno se concentra en el régimen sancionatorio, que de por sí es alto, pero muchas veces la determinación del impuesto por errores en precios de transferencia puede ser mucho más cuantioso que la misma sanción. Por eso es que cuando uno analiza cualquier riesgo desde la perspectiva de precios de transferencia, uno tiene en cuenta, primero, mayor impuesto de renta; segundo, posible sanción de corrección, porque ese mayor impuesto de renta va a significar una sanción de corrección de esa declaración de renta, más las sanciones propias del régimen de precios de transferencia, que ahora está sin contar los intereses. Entonces mira que son 4 elementos adicionales que hacen más oneroso cualquier decisión que tú vayas a tomar en relación con este régimen. Oiga, y adicional, quiero citar un último ejemplo tuyo, porque ahí vimos lo oneroso que es este régimen en materia sancionatoria. Y también que muchas veces es injusto. En el siguiente ejemplo, constituimos una sociedad en el exterior que va a tener rentas activas, pero allí hay que prestarle dinero, hay que fondearla. Entonces le prestamos un dinero, hablemos de $1.000.000, y resulta que la compañía no despegó. La norma colombiana señala que hay que cobrarle un interés. Entonces yo le cobro un interés que primero no me van a pagar, porque partimos del hecho que la sociedad en el exterior no logró su objetivo comercial. Entonces, en Colombia voy a causar un interés que voy a pagar impuesto de renta bajo el régimen de precios. Y 2, que tampoco me van a pagar y que tampoco puedo deducir porque es un vinculado económico. Total, entonces es algo bastante complejo, porque en tu ejemplo, mira que no va a haber liquidez, no hay provecho económico, pero bajo la norma tributaria sí lo debería haber. Y muchas veces lo que me generan son unas cuentas por cobrar que se quedan ahí, que no son reales. Entonces, el régimen de precios de transferencia, como quinto elemento, cuando constituimos una sociedad en el exterior, aquí podemos decir que tiene rentas activas o por propósitos comerciales, es fundamental revisar cuál va a ser esa estrategia fiscal. Cuando aperturemos una sociedad en el exterior, recordemos todos estos elementos que hemos de tener. ¿Todos son onerosos las sanciones? Bastante. Todas son onerosas. Y quiero hacer un resumen importante acá. Entonces, Olga, cuando vamos a constituir una sociedad en el exterior, debemos de tener en cuenta 5 grandes aspectos. Primero, régimen cambiario. Obligatorio, registrar la inversión. Segundo, entendimiento de la jurisdicción, donde lo creamos, tanto en su aspecto legal como comercial. Muchas veces, por ejemplo, las personas van y dicen, vamos a crear una sociedad en Delaware, porque el vecino la creó en Delaware y me dijeron que era Delaware, cuando eso también hay unas implicaciones, que por cierto les invito a ver el video que tenemos acerca de esta jurisdicción. Tercero, ¿dónde se va a administrar la sociedad? ¿Dónde se van a tomar las decisiones día a día? Si es en Colombia, tendremos que registrar la sociedad en Colombia y cumplir los deberes formales de Colombia. Cuarto, ¿qué tipo de ingresos va a percibir la sociedad en el exterior? ¿Cumple el criterio de régimen de rentas pasivas? Y quinto, el régimen de precios de transferencia. ¿Van a tener operaciones la compañía colombiana con la del exterior?
si van a tener operaciones de préstamo, venta de bienes, servicios o cualquier otro elemento similar, pues hay que tener cuidado porque hay que aplicar el régimen de precios de transferencia. Totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que con eso culminamos esta charla que esperamos sea de mucha utilidad. Entonces nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao. Hasta luego.